Chuta. Mira, yo siempre pongo este WhatsApp que tengo con unos amigos que son, bueno, ahora ya tienen alguna especialidad o estudiando, pero este era cuando estaban todos generales, algunos EDF y cosas así, en el cual obviamente cuando preguntaban en el WhatsApp de grupo, uno nunca estaba pendiente todo el rato del WhatsApp y finalmente pasan estas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen cuando le llega un paciente y le dice que le duelen todos los dientes de manera espontánea todos los días? Derivar, y ahí, ahí alguien contestó, derivar al psiquiatra. Y ahí todos se ríen, otros decían flúor y controlar. La verdad es que yo no entendía eso, porque parece que ahora como que el flúor y el control y sellado alguna vez como que está llevando. Pero bueno, no sé mucho de eso, me declaro incompetente. Y ahí después dicen, pero tienes que convencerlo que le va a solucionar el problema. O sea, como que, bueno, convéncelo. Entonces, es que el problema es que me convenció ella a mí, como que le creo que le duele, pero no tiene nada. Entonces, hay un problema en que le duelen todos los dientes, espontáneamente, todos los días, y es tanto el dolor que lo convenció. Entonces, partamos de la base que había una incertidumbre de parte de creerle desde el tratante a ser paciente. Y no está resfriado con un cuadro gripal, NONES, dice que es así desde hace tiempo. Podrías hacer un bloqueo anestésico de la zona para descartar. Eso puede ser, llenar la anestesia, ¿ya? A no ser que a veces los pacientes refieren sensibilidad dentinaria y relatan que están con mucho dolor. En lo otro, fíjate en los medicamentos que toma. Clásico que los viejos depres se inventan los achaques, así que ves si está con sertralina. Sí, tiene depre, puede ir por ahí. Entonces, la verdad es que yo personalmente, yo entiendo que puede haber un poquito de desconocimiento, pero creo que a mí esta parte representa varias cosas y como que un poco de caricatura sobre lo que puede llegar a ser el desconocimiento respecto a esta área. Entonces, ¿qué pasa? Primero que todo, por ejemplo, me gustaría decirle de que si es que un paciente le duele todos los días, que eso estamos hablando ya que es un dolor crónico. No hay que pensar de que, por ejemplo, que el problema es un poco más psiquiátrico, y también creo que es un problema el hecho de que haya que convencernos a nosotros que les duele a los pacientes. Además, hay que entender de que hay dolores que pueden que a la vista no haya ningún dolor, digamos, orgánico en los tejidos, pero el dolor no tiene que ver solamente con un daño, también puede tener con otro tipo de fisiología o fisiopatologías, como lo vimos ayer. Lo otro es que siempre tener en cuenta de que el dolor crónico es distinto al dolor agudo. Y lo otro es que yo creo que hay que, si es que como idea fuerza, es recalcar esas tres. Si el paciente dice que le duele es porque le duele, y hay que entenderlo. Esa es la base del tratamiento del dolor, es creer que a un paciente le duele. Después de eso hay que ir viendo por qué le duele, pero si el paciente dice que duele es porque le duele. Lo otro hay que entender, y no hay que sentirse mal, porque hay dolores que van más allá de nuestra capacidad diagnóstica. Nosotros simplemente conocemos un poco más de un área, pero igual nos llegan hartos casos al mes en que tampoco tenemos mucha idea de qué está pasando, y tenemos que aceptar de que no es que el paciente, digamos, lo esté inventando o que tenga algún problema psicológico. El problema es que probablemente nosotros no estamos resolviendo bien ese problema diagnóstico, y nada más, hay que sentirse mal y es que hay que asumirlo como tal. Y lo otro es que el dolor crónico tiene características absolutamente diferentes al dolor agudo, entonces no podemos medirlo con la misma vara. Cuando, cuando las primeras veces que explicaba estas cosas a mis amigos, como se sentían un poquito perdidos, como que no cachaban para dónde iba toda esta cosa, porque el paradigma ha cambiado harto y personalmente nuestra formación en dolor es súper buena, pero en dolor agudo. Y por lo menos yo no sé cómo estará en otra universidad, pero por ejemplo, en mi universidad de pregrado, en la Universidad de Concepción, el dolor crónico ni siquiera se menciona. Entonces, la formación que podríamos tener puede generar esto, más que nada estar más o menos perdido. Entonces, ¿qué hay que hacer en APS como a grosso modo? Identificar el motivo real de consulta. Eso es súper importante porque lo que hablábamos del ejemplo del bruxismo, como no hay que pensar qué es lo que tiene el paciente, hay que identificar cuál es el problema real del paciente. Si el paciente dice que tiene bruxismo, no quiere decir que tenga bruxismo. Hay que preguntar cuál es el síntoma que cree la persona que tiene bruxismo. Por ejemplo, generalmente dolor, desgaste y demás. A partir del motivo de consulta, generar una anamnesis y a partir de eso un examen físico. Eso básicamente, es lo que todos conocemos. Esta presentación está más o menos diseñada e inspirada en estas tres, fuentes. A mí personalmente me gusta harto este libro, El dolor orofacial y cefalea de Rafael Benoriel, pero también puse un poco el DCTMD. El DCTMD es un consenso internacional nuevo que es de 2014-2015 para poder diagnosticar y evaluar a los pacientes.
A mí personalmente, bueno, y también puse el clásico que son, a mí personalmente no me gusta mucho el DCTMD, sé que hay algunos especialistas que les encanta, a mí no me gusta, principalmente tiene varios problemas, pero el principal que encuentro es que lleva mucho tiempo, lleva aproximadamente entre 30 a 40 minutos por paciente y conlleva varios test que hay que hacer, entonces creo que, a mí personalmente creo que es una herramienta útil, pero creo que está un poquito ajena a la realidad, por lo menos mía. Anamnesis, entonces, hay que recordar que tenemos una anamnesis próxima y una remota. Y en eso quiero que nos enfoquemos en dos cosas. Uno, nos vamos a enfocar en la anamnesis de dolor principalmente, que es la que más nos importa a nosotros. Y lo otro es que cuando tengan que hacer la anamnesis tanto próxima como remota, recordar un poquito lo que hablamos el lunes con el estudio ópera, que era sobre el perfil del paciente que genera dolor crónico o que puede tener mayor incidencia o mayor gravedad en TTM. Generalmente hablábamos de comorbilidades de otras enfermedades, patologías del sueño, relato de parafunciones, demás. Bueno, si quieren, después lo podemos hablar un poquito más, pero lo tocamos el lunes, así que vamos a pasar. Esta diapo habla un poquito sobre los principales signos, bueno, los motivos de consulta en TTM2. El principal, por ejemplo, suele ser, por ejemplo, dolor orofacial, bruxismo, sonido articular, limitación de apertura, desgaste dental, tensión y cansancio mandibular. Puse en rojo estos dos, que es el bloqueo cerrado y el dolor neuropático, los puse en rojo porque a pesar de que no son tan frecuentes, en el protocolo nacional están descritos como motivo de consulta prioritaria. Ahora, no sé si es que después me pueden dejar en los comentarios si es que podría agregar algún motivo de consulta, alguna cosa, o si difieren de esto. Finalmente esto no es como que esté escrito en alguna parte, simplemente basado en la experiencia y también la experiencia de los colegas que hemos hecho curso. Dentro de la anamnesis de dolor, no sé si es que todos conocen esto, pero está la mnemotecnia y LIDICEF, que básicamente lo que dice es una mnemotecnia, obviamente, que recuerda cuáles son los aspectos del dolor que hay que evaluar, tales como el inicio, localización, intensidad y demás. Y LIDICEF. Vamos a ir viendo cada uno. Dentro del inicio, lo que más importa son dos preguntas. Uno es el cuándo y otro es el cómo. En el cuándo, es sumamente importante saber si es que ese dolor es agudo y crónico. Y aquí hay que tener cuidado porque muchas veces lo que relata el paciente hay que ir a buscarlo perfectamente, más o menos entenderlo bien. Porque es frecuente que los pacientes relaten solamente su reagudización. O sea, por ejemplo, que el paciente siempre tenía ese dolor un poquito, pero ahora me empezó a molestar. Entonces ahí consulto. Cuando me dolía un poquito antes, me lo aguantaba. Pero ahora se reagudizó y voy. Entonces, si es que uno no pregunta o trata de averiguar si solamente se trata de un dolor agudo o si es que es una reagudización, finalmente vamos a perder el diagnóstico. Y por eso hay que tener en cuenta qué son las creencias del paciente, porque muchas veces nos pasa a nosotros que el paciente no nos cuenta ciertos problemas. ¿Por qué? Porque somos dentistas y ellos creían que nosotros no teníamos nada que ver con, por ejemplo, su cefalea o, por ejemplo, con el dolor de cuello. No, es que me duele la cabeza. No, ¿qué tiene que ver eso con el dentista? Y cosas así. Entonces, en estos pacientes, cuando tengan ese perfil de pacientes, creo que es importante ir a averiguar eso. Dentro del cómo es básicamente cómo inició esto. Y dentro de eso hay ciertas cosas que nos podrían ayudar. Por ejemplo, los dolores paroxísticos generalmente hablan más de un dolor neuropático. Por ejemplo, la neuralgia trigeminal, una neuropatía, cosas así. El provocado, bueno, puede ser bastante, puede ser desde inflamatorio, puede ser un músculo esquelético, pueden ser varios, pero finalmente igual nos importa porque puede afectar la funcionalidad, como el comer. Algo que es súper importante es el desproporcionado. O sea, por ejemplo, me toco algo, una parte, no sé, pues, hablo, hago una función y se descarga el dolor. Y eso es fundamental, porque ahí sí es que hablamos que ya hay alodinia, puede haber hiperalgesia, hiperestesia, y ahí, por ejemplo, generalmente nos vamos más por el lado más neuropático o neurovascular. Ahora, hay algunos inflamatorios que son súper fuertes, pero es generalmente más eso. Y los otros son los espontáneos, que también nos pueden relatar un poco más neuropáticos. Dentro de la localización, nosotros estamos en un área anatómica en la cual está superpuesta un montón de tejidos, bueno, vasos, nervios, músculos, huesos, todo el sistema de, bueno, la nariz, boca. Así que entender de que pueden estar solapados todos esos dolores. Entonces, efectivamente hay que pensar no solamente que están los dientes, la mucosa, los músculos y la articulación. Puede ser perfectamente un dolor sinusal o un dolor de alguna otra parte. Y en eso digo, es súper importante cómo el paciente relata los dolores, lo que estábamos hablando. Generalmente
Cuando es puntual, generalmente hablamos de un dolor bien preauricular, generalmente, pero eso, cuando el paciente se aprieta aquí, ahí está la piel, está el tejido subcutáneo, está el músculo, está la cápsula, está la articulación. De hecho, una vez me pasaba que llegó una paciente con un dolor en el oído derecho. Yo juraba que era una inflamación y finalmente terminó siendo una espinilla bien grande en esa zona. Entonces, ahí me gusta recalcar de que hay que entender que son varios tejidos los que están comprimiendo ahí. Recordar de que el dolor superficial y el dolor profundo son bastante distintos. Generalmente el superficial es bien localizado, tiene límites precisos y está bien ubicado en el sitio del dolor. En cambio, el dolor profundo, de otros tejidos, por ejemplo, como el músculo o algunas partes así, generalmente tiende a ser más difuso y más irradiado. El carácter un poquito más sordo les cuesta un poquito más identificar a los pacientes el dolor o hablar sobre él, porque los límites son imprecisos y generalmente se van para otros lados. Ahí es súper importante encontrar el origen. Hay que entender de que el dolor que nosotros tenemos al frente podría ser el origen o podría ser el sitio del dolor, y podrían ser perfectamente distintos. Por ejemplo, me duele los molares, como en el Kahoot, pero finalmente no es que solamente tenga sensibilidad o me duelen los molares, puede ser perfectamente un dolor irradiado, y ahí hay que encontrar cuál es el sitio del dolor y el origen, porque si en el sitio del dolor, los molares, hacemos un tratamiento, no vamos a sacar nada, el tratamiento va a ser totalmente inefectivo. Hay que señalar el lado, hay que pedir al paciente que te muestre dónde le duele, y siempre pensaban que podría ser un dolor referido o varios dolores solapados. Achuta, no sé por qué usé eso. Ahora, ¿cuál es aquí dice decir, ¿cuándo es más difícil? Entre más intenso es el dolor y más crónico es el dolor, más difícil de localizar va a ser. Intensidad. Bueno, aquí usamos el EVA, que es la escala visual análoga o verbal análoga, como encontré en algunos libros. Y la típica que va del 0 al 10, que habla un poquito de la intensidad. Hasta el 3 podríamos hablar de un leve, hasta el 7 vamos a hablar de un moderado, y después hacia arriba vamos a hablar de intenso. Ya. También hay otros tipos de escalas, especialmente para niños, en el cual se usan caritas. Pero principalmente lo que hay que entender es que hay que preguntar no solamente el ahora, también que hay que buscar más o menos cómo actúan durante el día. Entonces, viendo el mínimo y el máximo, y recordar que de preguntar este EVA por cada dolor relatado. Por ejemplo, si el paciente me relata dolor en la articulación, dolor en una pieza dental o dolor en el músculo, hay que buscar por cada uno de esos. Duración y frecuencia. Van desde los breves, que son segundos minutos, que son más orientados a dolores más leves, o si es que la intensidad es más grande, puede ser algo más neuropático. Si son prolongados, son periódicos como la migraña, o son permanentes, y esto es lo más importante dentro de todo. Los pacientes que tratan dolor permanente, o sea, uno le pregunta al paciente si es que en algún momento del día se le pasa el dolor, aunque sea un poco, aunque llega a cero el dolor. Y si hay muchos pacientes que dicen que no, que ellos siempre sienten un poco de dolor. Entonces, aunque esté relajado, aunque me tome algo, da lo mismo. Entonces ahí hablamos de un dolor con basal doloroso. Y ahí habla mucho de cronificación o dolor neuropático. El dolor crónico generalmente es una combinación de varios dolores. Puede ser un poco de dolor no nociceptivo, otro inflamatorio y otro neuropático. Entre más cronificado está, más componentes neuropáticos hay. Y lo otro es que hablas un poco de la frecuencia, que puede ser intermitente, continuo, o puede ser estímulo dependiente. Esto importa bastante para ir viendo si es que hay alguna conducta que se pueda evitar o manejar para evitar la frecuencia y disminuir la frecuencia. Finalmente lo que nosotros buscamos es disminuir tanto la frecuencia como la intensidad del dolor. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos en el cual son dolores que tienen la misma frecuencia, o sea, son 4 veces, pero la duración es distinta. No es lo mismo tener un paciente que el dolor le viene 4 veces al día, que dura media hora, a un dolor que viene 4 veces al día, pero dura 2 o 3 horas. Efectivamente, la frecuencia no solamente importa, también la duración. Aquí tenemos otro ejemplo, en el cual tenemos la misma frecuencia, más o menos la misma intensidad, pero si se dan cuenta, en uno hay una basal dolorosa. Eso quiere decir de que es 24/7. Y eso es un indicativo de que es bastante más difícil de controlar ese dolor que otro. Dentro de irradiación, no voy a ahondar mucho. Lo que hay que entender, uno puede buscar en internet irradiación, o sea, pone mapas de dolor, músculo masticatorio, y ahí está. Solamente quiero recalcar de que el massetero es el que puede referir dolor más comúnmente a molares, tanto superiores como inferiores,
región sinusal, facial, dolor de cabeza y demás, hasta incluso preauricular, y confundir una artralgia cuando en realidad es un dolor referido. Y el temporal también puede irradiar. Generalmente es raro ver que irradia así como a piezas anteriores, pero la cefalea por lejos es lo más común, pero por ejemplo también me ha tocado bastante que irradia a Moraes. Dentro del carácter. El carácter, de hecho, muchas veces como que uno no lo pregunta tanto, pero es súper orientador hacia el diagnóstico. Y es básicamente la manera en que el paciente siente el dolor. Cuando es eléctrico, nos orienta inmediatamente a algo neuropático o neuralgia. Cuando es quemante, nos habla de una neuropatía o algo neuropático. O sea, me quema el dolor, me arde. Cuando es pulsátil, siempre hay que pensar que puede ser una pulpitis o migraña, que básicamente son dolores que son más neurovasculares. Cuando es opresivo, esto es característico del músculo esquelético y puede ser desde una patología muscular, por ejemplo, un dolor miofascial, o cefaleas características como la cefalea tipo tensional. Y de hecho, bueno, con los mapas de dolor uno, y con la práctica un poquito, se da cuenta de que muchas de las cefaleas tipo tensionales que andan por ahí dando vueltas, especialmente más las crónicas, te das cuenta que en realidad no son cefaleas tensionales per se, sino más que nada son referencias como cefalea de dolor miofascial. Lo otro es el dolor punzante, que podría ser perfectamente una artralgia o un dolor dental, pero digamos orientado no a la pulpitis, a otro tipo de pulpitis. Y lo otro es la parte emocional, el cómo expresa el dolor el paciente, por ejemplo, insoportable, aterrador, invalidante, cansador. La evolución es ir viendo cómo ha ido el dolor en el tiempo. Este ha ido aumentando en el tiempo, esto ha ido bajando, se ha mantenido fluctuante. Y lo otro, por ejemplo, hacer una evolución corta y una evolución a largo plazo. Por ejemplo, si el paciente empezó este dolor, no sé, pues, cuando me caí hace 10 años, bueno, ¿y si le pasó el dolor alguna vez? No, siempre ha ido apreciando y subiendo. Entonces uno podría perfectamente enganchar ese dolor, ese evento traumático a largo plazo con el dolor que tiene hoy día. O, por ejemplo, si dice, no, la verdad es que empezó hace poco y ha ido aumentando en el tiempo y hace un mes. Entonces, igual es orientador. Y por último, los factores modificadores, por ejemplo, qué cosas aumentan el dolor. Generalmente la función es la más característica, por ejemplo, el hablar, el abrir la boca, el bostezar. El roce puede ser otro, la temperatura o el estrés como estímulo general. Y también lo otro que disminuye, nos puede ayudar bastante a controlar los síntomas como me duele menos cuando duermo, cuando me pongo calor en la mandíbula o cuando me tomo un medicamento. Por ejemplo, si el paciente sabe que responde a un medicamento antes, la verdad es que ¿para qué cambiar el medicamento que está tomando? A menos que le haga daño al paciente. Así que también nos puede orientar estas preguntas al qué tratamiento dar. Y por último, las repercusiones. Básicamente, ¿cómo afecta estos dolores la calidad de vida del paciente? ¿Cómo afecta el dormir a este dolor? ¿Cómo afecta la funcionalidad? ¿El paciente ha cambiado su función de, por ejemplo, lo que come, sus actividades diarias por este dolor? Y lo otro es si es que eso ha afectado, por ejemplo, a que ha disminuido su rendimiento laboral. Y aquí los estadounidenses tienen muchos estudios sobre cómo afecta estos dolores orofaciales, especialmente los crónicos, los TTM, digamos, a nivel monetario, a nivel de consulta médica, a nivel de licencia médica y demás. Lo otro que quiero decir brevemente es que el DSTMD también tiene una parte que habla sobre el G2, que es básicamente la perfil más psicosocial del paciente. No va a abundar mucho, aquí hay un par de tests que son algunos de los que recomienda el DSTMD, básicamente para si es que ustedes, no sé, quieren evidenciar, quieren constatar de que si el paciente tiene un cuadro de G2 que está manteniendo ese dolor que está implicado, aquí les dejo los tests para que ustedes lo puedan hacer. Yo creo que personalmente creo que llevan harto tiempo y no son tan fáciles de interpretar y creo que son más del manejo ni siquiera de especialistas, incluso ya desde un profesional, un psicólogo directamente. Lo que sí nos orienta un poquito es para ver si es que hay algo que está influyendo en su dolor. Lo que nosotros más usamos por lejos es la escala de limitación funcional de la mandíbula. Lamentablemente no sé si es que estará validada en español, pero tampoco que sea tan difícil el inglés. Por ejemplo, aquí está. Estas son las preguntas, o sea, por ejemplo, comer no sé, pollo, comer comida blanda, tragar, bostezar, hablar, sonreír. Entonces,
Aquí voy. No me gusta mucho el DSPM porque hay que hacer muchas preguntas, el paciente tiene que responder muchas preguntas, cuando en realidad mi consejo a nivel clínico es que ustedes podrían preguntar directamente esto de otra manera. Por ejemplo, obviamente no validado, no así como objetivado, pero por ejemplo podrían preguntarle directamente si es que el dolor afecta su funcionalidad, el cómo habla, lo que come, el cómo se ríe y demás. Hay manera de preguntarlo, pero bueno, ahí está la herramienta si es que ustedes quieren tomarla, está en internet, es súper fácil de encontrarla. Ya, eso fue como de TTM más puro. Dentro de la anamnesis de cefalea, hay que, primero que todo, hay que saber si es una cefalea nueva o conocida. Y hay que entender de que hay dos grandes grupos en la cefalea, están las primarias y las secundarias. Las primarias son generalmente migrañas y cefalea tipo tensional. Hay otro par, pero la verdad es que son las más importantes las primeras dos que les dije. Y las secundarias son miles, miles y miles de posibilidades. Si uno quiere ir a enredarse con todo esto y a ver el espectro de todo, puede ir poner esto mismo en internet y hay, en español está y es un documento de, no sé, 200 tipos de cefaleas distintas. Como consejo, creo que es fundamental entender si es que esa cefalea es infrecuente, frecuente o crónica. A nosotros lo que más nos importa por lejos son las frecuentes, pero especialmente las crónicas. Las frecuentes son aquellas que se hacen hasta 15 veces al día. Al día, disculpa. Hasta 15 veces al mes. Y las crónicas son aquellas que se hacen más de 15 veces al mes durante los últimos 3 meses. O sea, si el paciente le da la mitad de los días o todos los, no sé, 4 veces a la semana la cefalea, eso estamos hablando de los últimos 3 meses, eso es una cefalea crónica. Y generalmente eso tiene más que ver con otros cronificadores. Lo otro es que es importante saber si es que es uni o bilateral, si es que la intensidad es severa, como que indica más migraña, o leo moderada como cefalea tipo tensional. Si es que tienen otros síntomas, por ejemplo, el aura. El aura son algunos síntomas sensitivos, neurosensitivos que pueden dar debido a la migraña. Por ejemplo, la típica es como que problemas visuales, visión doble. También puede ser si es que hay náuseas, fonofobia, fotofobia o cambio autonómico. Por ejemplo, me empieza a sudar más la cara, no sé, tengo rinorrea, demasiado así. Esto es una mnemotecnia de migraña. Esto no es como que sea importante, así como fundamental, pero a mí creo que es bastante útil recordar más o menos para diferenciar qué es una migraña y qué no. Eh, la mnemotecnia es POUND, que generalmente las migrañas son pulsátiles, duran entre horas, entre 4 a 72 horas, es unilateral, generan náuseas y discapacidad. Si el paciente dice que no, llega un dolor de cabeza, que duele solamente un lado, como que le late la cabeza, y que se tiene que tirar en la cama y cerrar las cortinas, eso es migraña por lejos. Lo otro que es importante que sepan es que hay algunas cosas que se llaman red flags, que son señales de alerta, básicamente, en la cual cuando uno, ahí están todos, no se lo puede leer completamente, cuando uno observa que alguno de estos red flags, uno tiene que pensar de que hay incluso una afectación de la vida del paciente. Solamente, ahora, difícilmente esto va a llegar como a lo ontólogo general, bueno, ni siquiera a nosotros, yo creo que va a llegar sí o sí al médico o al neurólogo, pero yo creo que como es bueno entender de que están estas cosas y que, por ejemplo, no sé, pues una cefalea que nunca se había tenido nunca en la vida y que es severa o que pierde la conciencia después de un trauma, eso sí o sí son red flags que hay que tener en cuenta y atención inmediata. La otra es cefalea secundaria TTM, que esto es importante porque dentro del protocolo nacional hay una posibilidad de derivar como cefalea secundaria TTM, así que creo que esto quede bastante claro, así que si es que tienen preguntas, ojalá las dejen por ahí. Primero que todo, el paciente tiene que tener una cefalea y tiene que tener un TTM previo. Esa es la base, o sea, hay dos cosas, dos entidades, una cefalea y un TTM. Lo otro es que hay desarrollo temporal de ambos cuadros. Por ejemplo, la cefalea sí empezó y también me dolía un poquito, o empezaron más o menos a la par, han ido fluctuando en el tiempo a la par, por ejemplo, cuando uno sube, el otro también baja, un desarrollo más o menos temporal de estas cosas. O lo otro puede ser que, por ejemplo, después de que me empezó un TTM, el dolor que yo tenía antes empezó a ser aún más fuerte. Y eso también, no solamente un desarrollo temporal a nivel del inicio de los dolores, sino también puede ser con la evolución de los dolores. Lo otro es que la cefalea se agrava con la función o para función mandíbula. Por ejemplo, me duele la cabeza después de comer. Me duele mucho la cabeza después de que hablé mucho. Cosas así. O después de que me trabo o cuando me dolió mucho más la cabeza.
también se puede hacer cuando la cefalea se gatilla por un examen muscular o movimiento mandibular. Por ejemplo, ahí está, sí o sí, el mayor culpable está el temporal por lejos. En mi experiencia, el masseter también puede gatillar la cefalea, y generalmente los dentistas o personas que trabajan con, digamos, sentados, puede ser los músculos cervicales posteriores o incluso el trapecio. Miren, ¿cuándo sospechar que una cefalea puede ser secundaria? Aparte de todas esas cosas que estos son más o menos los criterios diagnósticos que hay acá en esta clasificación, lo que yo más veo es que cuando son cefaleas más crónicas o frecuentes, y hay un TTM, esas pueden estar más relacionadas. Porque, bueno, ahí explicaban un poquito que todas estas cosas convergen a un mismo núcleo a través del trigémino. Entonces, es súper común de que la cefalea aumente el dolor de TTM y TTM aumenta el dolor de cefalea. De hecho, en la IASP, que es como la relación, como Organización Internacional de Dolor, hace poquito, hace como 2 años, 2 años y medio, se fusionaron la parte de dolor orofacial junto con la cefalea. Ahora son uno, porque toda la evidencia indica que van muy de la mano. Entonces, recordar de que una cefalea con un TTM, si se agravan al mismo tiempo, si se alivia al mismo tiempo, o el tratamiento de TTM mejoró la cefalea, generalmente estamos frente a una cefalea secundaria. Lo otro hay que, esas cefaleas que a pesar del tratamiento médico, estamos con tratamiento del paciente, no ha mejorado y ustedes pesquisan no sé, un problema temporomandibular, eso también podrían perfectamente sospechar de una cefalea secundaria de TTM, y que como no se mejora el TTM, se mantiene aún la cefalea presente. Aquí voy a dejar un par de resúmenes sobre, no sé, me gustaría que se hagan fotos si es que quisiesen, pero más que nada es como tener un mapa conceptual de qué hay que preguntar. Por ejemplo, dentro del dolor facial están los típicas cosas. Por ejemplo, primero que todo hay que saber si es que ese dolor es dental. Después vienen los articulares, los musculares, o si son combinaciones de esto. Siempre hay que tener en cuenta si es que son referidos o si es que afecta otra estructura, por ejemplo, no sé, los senos paranasales. Hay que preguntar sí o sí si es que es agudo o crónico. Ahí el corte son los 3 meses. Ahora, eso es un corte más que nada como, no sé, estadístico. Pero, por ejemplo, si un paciente hace un mes un dolor súper intenso, nosotros ya podemos pensar de que hay algunos cambios de cronificación a nivel fisiopatológico. Pero en general se habla de 3 meses. Y nunca olvidar, pero nunca, nunca olvidar, que la intensidad influye en la cronificación y también en el pronóstico del paciente. La frecuencia también es algo súper importante preguntar, y para eso, sí que lo ideal sería hacer el ILIDICEF. Bueno, y si tienen alguna duda sobre si es que las estructuras que están, digamos, involucradas en esto, siempre está nuestra amiga Carpool para poder anestesiar ese bloqueo diagnóstico. Dentro del sonido articular, tenemos que pueden ser único o múltiple. Generalmente el único suele ser el clic. Alguna vez el clic puede ser doble, pero creo que son más raros. Generalmente cuando hablamos de un sonido múltiple, eso ya estamos hablando de un crépito, a grosso modo. Entonces, para recordar un poquito, el clic es único. Puede ser uno a la apertura y otro al cierre, pero generalmente si es que hay más sonido, generalmente más crépito. Hay que ver si es que es uni o bilateral. Lo fundamental de esto sí es ver qué características clínicas tiene. Si es que el sonido genera dolor o si es que el sonido ha ido aumentando en el tiempo. Porque eso quiere decir de que o está inflamada la articulación, porque muchas veces lo que nosotros vemos es que puede debutar con un sonido más intenso, o sea que el sonido suena así como los videos que mostré el primer día, como que el paciente habla algo que se siente, eso por lejos habla de que hay una inflamación, y puede que el paciente incluso no sienta dolor. Y lo otro puede que haga un bullying al paciente que no es raro. Y ver la evolución de esto. Por ejemplo, si es que ha ido aumentando en el tiempo, se ha ido poniendo más intenso, o lo otro, si es que ha ido empezando a trabar al paciente. Que esto también va pasando un poquito porque va migrando un poquito el sonido en algunos pacientes, en el cual pasa solamente de un clic que no molesta nada, hasta un clic que empieza a molestar socialmente, incluso empieza a generar bloqueos de la mandíbula. Y eso, obviamente, hay que tratar de pararlo lo antes posible. Limitación de apertura o bloqueo cerrado, hay que ver si es que es agudo, recurrente o crónico. Si un paciente se bloqueó ayer, un pronóstico excelente. Si el paciente se bloqueó hace un mes, ya empezamos a decir de que ya es difícil. Por eso mismo, dentro del protocolo nacional, esto está puesto como una alta prioridad. Ahora, eso lo vamos a ver en el viernes, así que tranquilidad. Características clínicas. ¿La limitación de apertura es por dolor o es por una cosa más mecánica? Lo otro, hay que ver el rango de movimiento. Por ejemplo, ya, perfecto, estoy trabado, pero ¿qué tan trabado estoy? Y lo otro es ver si es que
muchas veces, por ejemplo, nos ponen a nosotros como un límite, ¿no? 40 milímetros tienen que disminuir un paciente, pero ese paciente habría 60 y ahora abre 40. Ya, claro, dentro del límite está normal, pero el paciente está bloqueado igual. Y ahí que uno ir viendo un poquito esa sutileza. Lo otro, a ver si es que había historia de sonidos, porque puede perfectamente haberlo perdido y eso habla de que antes de que ha ido empeorando en el tiempo. Así que cuando hay dolor, hay que investigar como un dolor orofacial para ver si es que es el dolor el que genera que no pueda abrir la boca o es algo más mecánico o una combinación de ambos. Y para eso está nuestra médica carpul. La historia de sonidos es importante, primero porque si es que había crépito antes, o si es que habían bloqueos, si es que habían clics. Tensión y cansancio mandibular. Las posibles causas generalmente hablamos de bruxismo, que eso lo vamos a ver un poquito en la clase de bruxismo. También hay que ver el rango de movimiento, pero lo otro es súper importante. Cuando hay dolor hay que investigar como dolor facial. Y en estos pacientes es típico, son aquellas personas que uno está tratando de hacer un tratamiento dental y empiezan a cerrar la boca. Y uno dice, abre la boca, y empiezan a cerrarla. Eso, tienen que sospechar de esto sí o sí. Y nuevamente, para investigar si es que es por dolor, carpul. Eso fue más o menos de la amnesis. Ahora vamos a pasar al examen físico. Inspección, lo primero, después cavidad oral, evaluación articular, muscular y finalmente dinámica mandibular. Así vamos viendo una por una. Dentro de la inspección es importante saber la contextura. Por ejemplo, el IMC es algo que es indicativo sí o sí. Es algo fundamental creo que en la práctica. Obviamente uno puede ver un poquito una tendencia, pero creo que el IMC sí o sí hay que medirlo. Especialmente con la pandemia de la obesidad que tenemos ahora, tanto en niños como en adultos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos típicos dos pacientes de perfil. Este tipo de paciente, hombre generalmente con un IMC alto, que dice, vine porque mi señora dice que bruxo y no la dejo dormir. En este paciente yo sí o sí considero que sí puede bruxar y yo tendería a, generalmente a este paciente no le duele la mandíbula, pero tendería a pensar que hay un problema más respiratorio del sueño más que dolor. Y el otro tipo de pacientes son las mujeres jóvenes, ya entre 20 y 50 años generalmente. Vine porque bruxo, me duele el comer y amanezco con dolor de cabeza. En esta paciente, su dolor efectivamente creo que pasa más por un tema, una patología temporomandibular que un bruxismo en sí. Entonces son dos pacientes bien, bien distintos y súper característicos. Bueno, no sé si es que en APS será así también, pero en la práctica como especialista es así más o menos. Lo otro, ir viendo la clase esqueletal, habla bastante bien sobre eso. Vimos que los TTM, especialmente de edad temprana o de larga data, pueden afectar el crecimiento mandibular. Así que, por ejemplo, el otro día había una pregunta sobre si es que la relación de la clase 2 con los TTM. La verdad es que, por ejemplo, si es que uno hace una fotografía, se da cuenta que el 70% de los pacientes que tienen TTM, el 70% son clase 2. Entonces hay una relación pero fundamental de eso. Entonces, si el paciente tiene un perfil clase 2, la probabilidad de que tenga un TTM es bastante alta. Asintomático o sintomático. Y lo otro es, por ejemplo, ver el perfil, ver asimetrías faciales. Más que nada, por ejemplo, en este caso, este lado por lejos está más desarrollado que el lado izquierdo. Entonces aquí podríamos pensar dos cosas. Uno es que este lado está medio desarrollado porque hay un TTM, o este lado está más desarrollado porque hay un crecimiento más abundante de este lado. En este caso era una hiperplasia condilia del lado derecho más una osteoartritis del lado izquierdo. Examen de cavidad oral. Hay que ver si es que una maloclusión de importancia, más que como factor etiológico de TTM, es para ver, por ejemplo, la funcionalidad del paciente o también como características para poder diagnosticar. Por ejemplo, las mordidas cruzadas unilaterales hablan mucho sobre una osteoartritis de un lado, o por ejemplo, mordida abierta y demás. Para el tratamiento hay que ver si es que el paciente tiene soporte oclusal o si tiene una buena prótesis. Por ejemplo, hay muchos pacientes que, no sé, adultos mayores, bueno, personas mayores que tienen una prótesis no adecuada y que tienen dolor temporomandibular. Y solamente les cambio las prótesis con, bueno, yo no, una colega cambió las prótesis y el dolor mejora bastante porque generan algunos movimientos viciosos o cosas así. Lo otro es que en caso de dolor, siempre hay que descartar que el origen sea dental. Siempre, 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 siempre. Siempre. Evaluación articular. Hay varios tejidos que se puede evaluar, la verdad es que uno nunca está muy bien, y esto requiere varias prácticas, pero en general está la cápsula, los tejidos retrodiscales, intramiato, que esto es un poquito más difícil de explicar, pero generalmente con una parte más práctica se puede hacer, pero generalmente uno pone los deditos con la boca abierta al paciente dentro del conducto auditivo externo, y cuando el paciente abre la boca, uno gira levemente los dedos hacia adelante, y cuando el paciente cierra la boca, uno aprieta un poquito y llega a sentir los cóndilos más por la parte posterior.
Eso es menos sensible, pero generalmente da falsos positivos, pero a mí, en mi experiencia, creo que es bastante útil a alguna empresa. Lo otro es que ver sonidos y artrodinámica, que cómo se mueven las articulaciones. Más si es que hay clics o no, hay que ver si es que se mueven las articulaciones o si es que se mueven muy asimétricamente. Entonces, algo que es frecuente, por ejemplo, en los internos que llegan, o los colegas que pasan conmigo, es que muchas veces no saben identificar muy bien dónde está la articulación, porque el hecho que ponga el dedo yo en una parte y que se mueva algo, no quiere decir que estoy en la articulación. Entonces, como consejo, es que uno tiene que agarrar el tragus de la oreja. El tragus, uno va digamos, del ápice, del vértice del tragus, uno va y tiene una línea directamente al tocante externo. Esa es la línea superior de la articulación. Y lo otro es que si uno solamente empuja un poco el tragus, se forma un surco por delante del tragus, y eso es el surco pretragial, y ahí está la parte posterior. Entonces uno tiene ahí los límites superiores y posteriores, y generalmente por ahí está, porque necesitamos palpar la articulación, no en el cuello, no solamente en el cuello, tenemos que palparla arriba, en la cápsula. Entonces aquí tenemos un poquito más definido. Aquí, este es el tragus. Si uno pone el dedito acá, se forma el surco pretragial. Y uno tiene una línea desde el vértice del tragus hacia el extrusante externo y tiene la parte superior, más o menos eso. Entonces, por ejemplo, uno va con su dedito, ya hay que preparar con medio kilo, para eso hay que entrenarse. Ahora, no es tan fuerte, pero tampoco es como tan así como un cariñito. Y hay que preguntar si es que el dolor es familiar. Entonces uno va, palpa una parte, palpa otra parte, palpa otra parte. Y después más o menos hay que hacerlo otra vez, pero cuando el paciente está abriendo y cerrando la boca. Entonces ahí uno palpa más o menos los tejidos retrodiscales, pero sí o sí hay que palpar el polo lateral y la cápsula. Ahora, muchas veces dicen, no, es que yo palpé la cápsula anterior. La verdad es que uno lo que palpa es palpa todas las cosas. Sinoviales, palpa músculo, palpa todo. Pero es importante identificar más o menos si es que la articulación es la que está afectada. Y eso se puede diferenciar bastante con la palpación dinámica y estática. Los músculos. Los que vamos a evaluar son los masseteros, temporales, los occipitales y los del cuello. Los del cuello son un poquito más difíciles, requieren harto más mantenimiento, igual que los occipitales. Si usted tiene que elegir qué músculos evaluar bien, pero muy bien, por lejos, massetero y temporal. Esto, a diferencia de la articulación, se hace con 1 kilo, que también hay que estar con. Nosotros tenemos unas pesas que nos calibramos más o menos, después ya lo hacemos un poquito más automático, pero para que ustedes sepan la sensación de cuánto es 1 kilo. Ahora, hay pacientes que uno puede apretar con más y no va a doler, pero hay pacientes que tienen son más sensibles y uno aprieta un poquito y duele. Pero lo más importante de eso, bueno, lo otro es que se describe que hay que palpar varios puntos. Entonces, muchas veces uno palpa 2 o 3 partes del músculo y dijo, listo, esto ya está. Pero la cosa no es tan así. Hay que ir buscando a conciencia parte por parte en el músculo. Entonces, yo recorro toda la extensión del macetero, toda la extensión del temporal y todas las extensiones de todos estos músculos. Entonces, ahora, yo sé que ustedes tienen que quizás limitar un poquito el tiempo, pero si pudiesen hacer, busquen tanto el límite inferior, anterior, posterior hasta el superior de todos los músculos. Y, por ejemplo, cuando encuentro un dolor una zona que duele el paciente, primero que todo hay que preguntar, sí o sí, las preguntas clave, si es que el dolor es familiar, por lejos. Si el dolor es familiar, hay que preguntar cuánto duele, ya no sé, mucho. Y lo otro es que hay que dejar unos 5 segundos más para ver si es que ese punto doloroso muscular genera una irradiación. Y ahí uno tiene que preguntar también por esa irradiación, si es que ese dolor irradiado es frecuente en ellos, si es que es familiar, y si es que se parece, no sé, a su cefalea, a su dolor de dientes por el que viene y demás. Entonces, de verdad, finalmente uno termina palpando, no sé, unas 10 veces los músculos, 9, 10, incluso algunas veces más, y preguntando todas estas cosas. Como consejo, díganlo antes del paciente, porque una vez yo siento que torturé a algunas pacientes al comienzo porque yo iba y hacía mi examen y la gente no sabía por qué, a pesar de que me decían que les dolía, y lo mantenía. Entonces, creo que no pasé del primero o segundo día eso y después ya le advertí al paciente que seguramente le iba a doler, de que iba a preguntar, que voy a buscar dolores familiares y si es que encuentro un dolor familiar voy a tener que mantener la presión y necesito que aguante y que entienda que es parte del proceso. Entonces, si uno explica, es mucho más fácil decir que de verdad explíquenlo. Yo, por mi inexperiencia en ese momento, pasé un malos momentos un par de veces. Me odiaron algunos pacientes, pero ya consejo, nada más. Aquí tengo una actualmente colega que en ese momento era mi interna, que me permitió grabarla y quiero que vean más o menos cómo se hace un examen más muscular. ¿Es conocido ese valor?
hacia algún lado. ¿Cuándo se empezó el dolor? Luego de eso. Cuando sigue ese dolor, ¿no? ¿Hacia algún lado? Luego de eso. ¿Es conocido ese dolor? ¿Que va hacia algún lado? Hacia el ojo y hacia el ojo. ¿Sí? Oye, pues tenías estos dolores, ¿eh? ¿No? Soy muy... Dime, luego de eso. Sí. ¿Es conocido ese dolor? ¿Que va hacia algún lado? Hacia el cuello, hacia la cabeza. ¿Hacia qué parte de la cabeza? Por atrás. Sí, luego de eso. Es el agua. ¿Es conocido ese dolor? Me duele mucho. ¿Que se va hacia algún lado? Bueno, más o menos eso es lo que pasa. Adviertan al paciente y vayan preguntando bien dónde van los dolores, si es que esos dolores referidos conocidos, y ahí uno va interpretando un poquito las cosas. Por ejemplo, aquí fueron, no sé, pues, al ojo, al oído, a la región occipital, dolor de cabeza, y ella estaba bien sintomática y finalmente recibió un tratamiento y lo que más tenían muchos dolores musculares, pero había un par de osteoartritis bien importantes de ella. De hecho, ella es un perfil clase 2. Y por último, la evaluación dinámica de la mandíbula. Hay que ver el patrón de movimiento, para dónde se va la mandíbula, cómo abre. El rango de apertura dice súper importante porque hay que medirlo. Generalmente se habla el DCTMD que el corte de lo normal es 40 milímetros interincisal sí o sí. El protocolo habla de que el 30, digamos, bajo 30 sí o sí es una prioridad de derivación, es un bloqueo cerrado netamente. Y habla de que más arriba de 40 es lo ideal para poder dar de alta a nivel de especialidad. Pero principalmente hay que ver si es que la funcionalidad está conservada, porque estos son números, pero por ejemplo, muchas veces me pasa a mí que nosotros nos formaron con 35 milímetros de apertura mínima, pero finalmente el paciente, si hace su vida y, no sé, mide 33 y el paciente está haciendo su vida normalmente comparado a como estaba haciendo antes, y lograr esos 2 milímetros de apertura o 3 milímetros de apertura conlleva hacer tratamientos que pueden ser un poco más invasivos, que no tienen una predictibilidad suficiente. Uno obviamente deja ciertos tratamientos más a largo plazo y hay que ir consensuando las cosas no con los números, sino que con la funcionalidad del paciente, a mi entender. Lo otro es ver la velocidad de movimiento, que se la nombré en la primera clase, es súper importante y como valor diagnóstico es fundamental. La dolor en la función y el Enfield. Siempre preguntan sobre hacer Enfield. A mí no me gusta hacer Enfield, yo no recomiendo hacer Enfield. Creo que pues, si uno hace otras cosas puede ser un poco innecesario, pero de hecho el DSTMD como que usa el Enfield. No sé, después podemos discutir sobre eso, pero a mí no me gusta probar. Aquí tenemos un paciente, el típico que tengo yo. Vean el patrón, la velocidad y el rango. Entonces, con una apertura suficiente, pero usted le puede decir unas 3 veces. Ahora de nuevo, ya, desvía hacia la derecha, ya, la velocidad normal, y no sé, no, le preguntan si es que dolió. Entonces ya tienen algo más o menos repetitivo. Otro, patrón. Está un poco más lento, va abriendo como por etapa y se va hacia la izquierda de flexión. Veamos. Va a abrir por etapa, ya, lo mismo. Entonces en rango uno va y mide la apertura. Cuando mide la apertura pregunta al paciente, ¿te dolió abrir así? Si es que hay un sí, me dolió, perfecto. Ustedes ya saben hasta qué apertura el paciente le está doliendo. Y después le pueden preguntar, abrir la boca nuevamente, pero sin que duele nada. Aquí, para terminar ya, tengo un par de interconsultas de mi servicio. Les saqué un par de pantallazos, pero para que vean más o menos, antes les puedo decir que el 99% de las interconsultas eran bruxismo. Eran plano, decían plano de relajación, bruxismo, o decían, ni siquiera decían TTM. Entonces, ¿qué pasa? Ha sido un trabajo más o menos largo para poder llegar a estas cosas. Creo que falta, siempre falta, pero por ejemplo, esto ya me da un poquito más no sé, de alegría ver estas cosas. Por ejemplo, exodoncia compleja reciente pieza 3.8, dolor articular intenso, zona ATM izquierda en reposo y función. O sea, el paciente le duele la articulación izquierda, después una exodoncia compleja, y le duele haga o no haga. Y tiene limitación de apertura. Aquí idealmente hubiese sido poner los milímetros, pero la verdad es que creo que es un avance bastante importante. Entonces yo sé que el paciente está trabado, está con un dolor intenso en la ATM izquierda, en reposo y en función, y tiene un antecedente de un trauma.
Otra, por ejemplo, paciente presenta crépito en ATM derecha. ¿Ya? Historia de trauma asociada a inicio de cuadro hace un mes. Paciente relata historia de bloqueo abierto. Palpación intramedia más derecha positivo, negativo de izquierda, polo lateral derecho positivo. Entonces aquí el paciente presenta un crépito, tiene historia de traba abierta, tiene un dolor en la articulación derecha y refiere a un trauma reciente. Entonces también es un poquito más indicativo. Y por último, hasta que me llegó, creo que la semana pasada. Paciente relata dolor con evolución desde hace 5 años, inespecífico en zona mandibular izquierda. Relata exodoncias pensando que dolor era de origen dentario, pero sin resolución de cuadros dolorosos. Relata sensación de hormigueo con pinchazos y entumecimiento que se intensifican con las cosas ácidas o de inicio espontáneo. Cuando presenta crisis de sintomatología aguda, se intensifican solo con el hecho de tocar la piel de la zona, no presenta hipoestesia, sí molestia al roce. Al examen clínico presenta clic en la tema izquierda, bueno, de ahí pueden ver varias cosas. Entonces, ¿qué pasa? Uno solamente con esta misma parte, uno que piensa, esto es un dolor neuropático. ¿Y qué hicieron aquí? Hicieron el cuestionario TN4, que me mandaron la fotito. Entonces, aquí está. Esta es una paciente que lo más seguro que tenga una neuralgia del trigémino o una neuropatía, tendría que verlo más o menos en clínica. Me faltaron un par de datos, pero la verdad es que es un dolor neuropático altamente probable que se hace. Bueno, también tiene algunas cosas en la articulación, pero me hablan de clics, sin sintomatología, ni muscular ni articular, retratamiento. Entonces, para terminar, ¿qué hacer en APS? Identificar el motivo real de consulta y a partir de eso hacer una anamnesis y a partir de esa anamnesis hacer examen físico. Igual hay que entender de que muchas veces pasa de que el paciente tiene varios motivos de consulta y ahí uno tiene que entrar más o menos a discernir cuál es el más importante en la actualidad. Y eso se hace tanto a nivel de general y a nivel de especialidad. Y eso más que nada. Espero que le haya gustado la presentación. Traté de dar cosas más clínicas, creo que un poco más enfocada a la utilidad de las cosas, más que a lo que dicen los estudios, pero si tienen duda, ahí están los estudios a disposición de todos. Así que eso, gracias por su tiempo.